Vamos a empezar con saber qué es el derecho al trabajo, qué es el derecho a trabajar y dónde se encuentra estipulado dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Perfecto. Nuestro derecho a trabajar se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí debo de hacer un desglose, ya que en el primer artículo nosotros tenemos que todas las personas gozarán de los derechos que se contengan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, no debe haber ninguna distinción para aplicar los derechos y que las personas puedan ejercerlos sin ningún tipo de violación o pérdida de este ejercicio. Después, en ese mismo artículo primero, viene que el Estado debe de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. En este caso, el Estado tiene que hacer las leyes para aplicar los derechos humanos y de igual manera tiene que ponerlos en práctica y en su caso, en el caso de que hubiera alguna violación a los derechos humanos, ellos deberán de responder, resolver y estudiar para resolver los conflictos que hubiera en este caso. Ahora bien, el derecho al trabajo viene en el mismo artículo, que es el artículo quinto de la Constitución y cuarto de la Ley Federal del Trabajo, en el que se señala que no se le puede impedir a ninguna persona el desarrollarse en alguna profesión, industria, comercio o trabajo, siempre que estos sean lícitos. Nosotros podemos trabajar en lo que nosotros queramos y nadie puede impedir que nosotros trabajemos en esto. Ahora bien, también en la Constitución, en su artículo 123, que es fundamental para el derecho del trabajo, en el artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, dice que todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno y un trabajo útil. Entonces, queriendo decir con esto, todas las personas, sin ninguna distinción, tenemos derecho a trabajar siempre y cuando cumplamos las características y los requisitos, como son en ocasiones la mayoría de edad o las profesiones que se requieren para desempeñar un trabajo, y no debe haber distinción o discriminación alguna para el ejercicio de este derecho. Ahora bien, ¿cómo se materializa este derecho? Este derecho se materializa con una relación de trabajo. ¿Qué es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 20? Que la relación de trabajo se da entre dos partes, queriendo decir con ello el trabajador y el patrón. El derecho del trabajo, de hecho, es un derecho social, en el cual nosotros sabemos que estamos un poco desnivelados, ya que el trabajador se encuentra en diferentes condiciones y menores condiciones que el patrón. El patrón tiene, como se dice coloquialmente, el sartén por el mango. Entonces él pone las características, las condiciones, el pago y demás. Pero entonces estas dos personas o estos dos entes forman una relación de trabajo cuando el trabajador presta sus servicios subordinados a cambio de que el patrón le dé un salario. ¿Cómo es que se ve todavía más a detalle y se materializa esto? Con un contrato individual de trabajo. Nosotros debemos tener un contrato individual de trabajo, sin embargo, si no lo tienen, no se preocupen, con que se reúnan las características que lo dije hace rato, como lo es la subordinación, es decir, recibir órdenes de un patrón de manera directa y que se le esté pagando por ellos, nosotros podemos decir que tenemos una relación de trabajo con alguien. Si no tienen contrato individual de trabajo, es responsabilidad de la empresa el tenerlo. Entonces, en el caso de que haya un conflicto, en el que haya una diferencia entre ambas partes que se tenga que resolver por la vía legal, el patrón es el responsable de probar todas esas cosas que nosotros estamos diciendo, como lo sería salario, vacaciones, condiciones extralegales para esto. Entonces, en nosotros, si vamos recapitulando, tenemos el derecho al trabajo, todos podemos trabajar, esto se materializa con la relación de trabajo y debe estar estipulado en un contrato individual de trabajo. Pero también, como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y aquí somos los dos entes tienen obligaciones. En su caso, podría verse que el patrón tiene varias obligaciones, como lo es tener inscrito a los trabajadores en el régimen obligatorio del Seguro Social, lo cual sí es de importancia para nosotros, porque todas las personas trabajadoras deben de tener este derecho al Seguro Social. En el caso de las entidades privadas, pueden ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Si son personas trabajadoras del Estado, sería al ISSSTE. Esto se estipula en el artículo 20 de la Ley del Seguro Social, en el cual todos seríamos sujetos para recibir el régimen obligatorio de los trabajadores del Seguro Social. De igual manera, el patrón
tiene la obligación de cumplir con las normas de seguridad, salud, higiene dentro del centro de trabajo. Aquí pues son de maneras más específicas, como lo sería en el caso de la minería, que se establezcan bien las condiciones o protocolos de seguridad, pero hay una muy importante que salió recientemente y que se reformó y se añadió, que es la NOM 037, que es del teletrabajo. Puede ser que varias personas de nosotros estemos desarrollando pues nuestro trabajo en esta modalidad de teletrabajo. Entonces, en esta NOM 037 le pone a los patrones o los empleadores la necesidad de cumplir con ciertas condiciones de seguridad para su desempeño, como lo es el darle una silla ergonómica al trabajador, el darle la suficiente iluminación, internet y demás. Siempre que esta modalidad se lleve a cabo, los patrones deben de revisar estas situaciones para brindarle al trabajador como esa seguridad dentro de su misma casa, siendo que no sería el centro de trabajo adecuado. Pero entonces, esas serían parte de las obligaciones que tienen los patrones. También nosotros, como trabajadores, tenemos obligaciones, y una de las importantes sería el dar aviso al patrón en el caso de causas justificadas, siempre y cuando pues, nosotros pudiéramos hacerlo. El ejemplo más claro es en el caso del embarazo. Las mujeres tienen la necesidad de darle aviso al patrón para que ellas tomen su incapacidad durante el periodo que tienen ahí dispuesto en la ley, pero necesitan darle aviso al patrón. Ellos no pueden enterarse del embarazo por sí mismos ni nada por mucho que fuera notorio, sino que nosotros tenemos que estipular y darle aviso al patrón de estas situaciones en específico. De igual manera tenemos obligaciones como trabajadores de respetar las órdenes del patrón, de seguir como tal lo que menciona en el contrato individual de trabajo y pues demás situaciones que digan en específico tanto el patrón como la ley. Entonces, una de las preguntas importantes que nosotros tendríamos es ¿qué me protege para atender mis consultas médicas? Hemos hablado de la Constitución, hemos hablado de la Ley Federal del Trabajo, hemos hablado de la Ley del Seguro Social y hemos hablado del contrato individual de trabajo. Sin embargo, ¿alguno de ustedes sabe o se imagina dónde puede estar estipulado un permiso para yo poder ir a mis consultas médicas o poder faltar o llegar tarde a mi trabajo? No sé si alguien tenga alguna idea de esto. O se imagine si en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social o algo por ahí. Disculpe. ¿Podría ser en la Ley Federal del Trabajo? En el contrato colectivo de cada empresa. Sí, de hecho la respuesta va más para allá. Ni la Ley Federal del Trabajo, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Ley del Seguro Social nos da ese permiso para nosotros poder ir a las citas médicas. Es algo o un ordenamiento jurídico más individualizado, como lo es el contrato colectivo de trabajo o el reglamento interior de trabajo que deben de tener todas las empresas, en las cuales se da este permiso para que nosotros podamos ya sea faltar justificadamente o llegar tarde a nuestras labores, porque la ley ni la Constitución mencionan nada al respecto. Entonces, nosotros tendríamos que revisar o las condiciones con las cuales el patrón nos está dando esa posibilidad de llegar tarde, o en el caso de que exista un sindicato, si el sindicato en el contrato colectivo de trabajo tiene inmerso esa prestación o ese beneficio para poder nosotros atender a nuestras citas médicas. Ahora bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Me pueden despedir por ir a mis consultas médicas? No sé si alguno de ustedes tiene como alguna experiencia, no sé si alguno de ustedes ha sido como... ¿Sí? Bueno, no, yo tengo la experiencia en que cada que asisto a mis consultas, pues ahora las pido en los días que no me toca laborar, porque tengo muchas citas médicas de los diferentes hospitales, pero siempre pido la constancia de tiempo y ya la entrego en mi escuela. Soy maestra, entonces mi director es muy buena persona y él sí las recibe, pero yo he escuchado a compañeros que no les reciben las constancias médicas. Bueno, en mi caso no, en mi caso siempre fue que yo tuve todos los permisos para asistir. Obviamente sí que la constancia justificante de asistencia. En su caso, déjeme decirle que todos tenían usted un buen patrón. Porque, sí, nosotros tenemos el derecho de ir a las consultas médicas, pero la ley está hecha para ir en los días de descanso. Que nosotros podamos atender a estas consultas médicas en los días que nosotros tenemos libres.
No podríamos ir dentro de este horario laboral, a menos de que lo estipule o el contrato colectivo de trabajo o el reglamento interior del trabajo. Pero seguramente... disculpe. Lo que pasa que, bueno, aún yo llevando las constancias, digo, digamos que mi jefe no era el que indicaba las órdenes, ¿no? Era otra persona encargada. Siempre me decía que llevaran las constancias, que porque tan receta médica, ay, que no importa para qué iba a trabajar, que mejor que me fuera. Sí, yo sí le dije, pues nada más que tomar el proceso, que su esposo me dé mi renuncia o mi salida, yo me voy. A este punto quería llegar. Varias de las personas que cuentan con enfermedades crónicas pues tienen que atender a sus consultas médicas de manera continuada, de manera mensual o como sea la periodicidad con las cuales se den estas. Pero también relacionado a esto, a mí lo que me llegó a pasar es de que, por ejemplo, eran unos jefes que ya me conocían con anterioridad, me vuelven a contratar, pero yo les dije, es que cada 15 días yo tengo que faltar por el tratamiento biológico que no son. Me lo aceptaron y ya después a los 6 meses que pues, eran mis consultas cada mes, la directora general hace tiempo me dijo, ya son muchos permisos los que te estoy dando. Si tengo consideración contigo, debo de tener consideración con todos los empleados y pues así no puedo. Y ya después de eso me daban los permisos, pero me decían, ok, pero ¿cuándo me repones el tiempo? Así era la conversación. perfecto, pues entonces a la conclusión a la que quería llegar es que muchas de las personas que sufren una enfermedad crónica también a su vez sufren de discriminación. Dijimos hace un momento que el derecho al trabajo pues, es un derecho humano que todas las personas deben de tener por igual. Las personas que tienen una enfermedad crónica pues no tienen una incapacidad ni permanente ni una incapacidad parcial como lo estipula la ley. Todas las personas aquí pueden desempeñar su trabajo personal y subordinado de manera normal. Solamente hay que ir a tomar las citas, hay que ir a tomar estas situaciones médicas o todas las cuestiones que envuelven la enfermedad crónica. Sin embargo, todos están en posibilidad de trabajar. ¿Qué es lo que puede hacer una persona en el caso de que se les esté pues negando este tipo de situaciones? La primera situación es decirles que si las despiden o si se les hace algo con lo cual la empresa decide separarlo unilateralmente de su trabajo, pues se trataría de un despido injustificado. Un patrón no puede separarlos unilateralmente si no se encuentra en alguno de los fracciones del artículo 47 de la ley que habla de la rescisión del trabajador sin perjuicio para el patrón. Y pues bueno, ya conocemos bastantes de estas fracciones, aunque no las hayamos leído, como lo es llegar en estado de embriaguez al trabajo, haber realizado situaciones de violencia en contra del patrón, en contra de diversos trabajadores, y uno de los más importantes que en su caso puede que las empresas utilicen para separar a los trabajadores es el faltar más de 3 días en los 30 días naturales a partir de la primera falta. Pero entonces nosotros podríamos o tendríamos el derecho a faltar a esta situación, a estos días de trabajo siempre y cuando no excedamos estos 3 días de manera en este periodo de 30 días. Entonces, podríamos sí reponer el trabajo, como bien lo decía usted, o bien en su caso, pues tener el permiso, como también sucedía en su caso, que el patrón le daban los permisos, las concesiones y demás para atender a sus citas médicas sin que tuviera una repercusión ni nada. Sin embargo, si los despiden, si los amenazan, porque también la amenaza es un tipo de discriminación, de una violación a su derecho al trabajo, nosotros lo que podríamos hacer es ir ante la autoridad laboral, que en este caso y hoy en día es el Centro de Conciliación y Registro Laboral, para poder platicar esta situación. Les voy a contar un poco más a detalle cómo es que se llevaría o qué tendrían derecho ustedes en este caso. Continuamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué puedo hacer si me despiden? La primera de estas cuestiones es ir ante el Centro de Conciliación y ahí pues nosotros entonces estamos hablando de un despido injustificado. A lo que tendríamos derecho es que nos indemnizan, o en su caso también la Ley Federal del Trabajo menciona que podemos ser reinstalados si nosotros consideramos que es necesario el poder seguir desarrollando ese puesto o ese cargo de trabajo. En este caso, ¿qué es lo que se contiene una indemnización? Hay una regla que
pues al menos para los abogados nos es más fácil entender, que es 90-20-12. 90 días de indemnización constitucional, 20 días de trabajo que viene en la Ley Federal del Trabajo y la prima de antigüedad, que son 12 días por año laborado. Ahora bien, en la prima de antigüedad muchos de nosotros tenemos preguntas acerca de cómo se calcula o si es un requisito obligatorio para el patrón el pagarlo. La prima de antigüedad es ese concepto en el cual menciona que el patrón le puede pagar al trabajador esos 12 días siempre y cuando haya laborado de manera interrumpida durante los 15 años previos a su despido. Es decir, ustedes tendrían derecho a ese de manera obligatoria si tuvieran 15 años trabajando con el mismo patrón. Si no ese es el caso, pues ustedes sí pueden solicitarlo en el centro de conciliación, pero no es obligación para el patrón el pagárselo. Ahora bien, en el caso de que la enfermedad crónica se agrave y ustedes tengan que, o les hayan mencionado que tengan una incapacidad, ya sea de manera parcial o permanente, nosotros lo que tendríamos es a un derecho distinto. En este caso, como bien lo menciono, ustedes tendrían derecho a que se les pague un mes de salario y 12 días por año, o bien, si ustedes, bueno, esto en el caso de una incapacidad permanente, pero si ustedes pudieran desarrollar una actividad no igual por la condición en la que se encuentran, sino una condición diferente, tendrían también el derecho a una reubicación. Sin embargo, no es obligación para el patrón el separarlos injustificadamente de su empleo, ya que si eso está sucediendo, pues mi consejo es acercarse a las autoridades laborales, como es el Centro de Conciliación y Arbitraje, en el cual también dan orientación gratuita, o en el caso de conocer un abogado, pues acercarse con ellos y platicarles todo lo que les ha sucedido y demás. Sé que pues dentro de esta profesión existen diferentes tipos de abogados y ya no me correspondería ni hablar de ellos, pero pues también tengan cuidado con quién se acercan si no es la orientación gratuita o algún conocido, ya que en ocasiones pues hay muchas personas que se dedican al coyotaje, para decirlo de manera más breve. Entonces ellos pueden ofrecerles o decirles que les deben de pagar muchísimo dinero cuando lo cierto es que no. Entonces acérquense a un profesional en el Centro Federal o en el local de conciliación y arbitraje, están preparados para ellos, o en su caso un profesional que tengan de confianza. Y pues esto sería todo. Yo les agradezco muchísimo. Pasaremos en un momento a la cuestión de preguntas. Sin embargo, pues les agradezco el prestar atención al estar participando dentro de esta exposición y espero haberles sido de su ayuda hasta el momento, previo a responder las preguntas que ustedes tengan.